Programa patrocinado por Hiperlatam Grupol. Impermeabilización, revestimiento y aislación con poliurea. Cenizas de Babilonia, Diáspora Española, con Roberto San Martín y Francisco López. Zu Asche, zu Staub, dem Licht geraubt, doch noch nicht. ¿Cómo les va? Les habla Roberto San Martín desde su programa Cenizas de Babilonia, Diáspora Española de Radio del Pueblo AM830 en su edición de los lunes, donde nuestro compromiso, como siempre, es el de formar, informar y entretener. Hoy, día 8 de mayo de 2023, tenemos dos reportajes. El primero de ellos versará sobre Buenaventura Durruti, mítico anarquista español de aquella época apasionante de la historia de España de los años 30, llena de claros y oscuros. Para aquellos que no sepan de su historia, es una oportunidad para conocer brevemente a esa figura señera de la lucha proletaria. En el segundo de los reportajes les ofrecemos un compilado de declaraciones con las contradicciones de Isabel Díaz Ayuso y opiniones sobre la misma de personajes públicos españoles de diferentes tendencias ideológicas. El reportaje termina con una canción dedicada a la presidenta de la Comunidad de Madrid, de una chirigota gaditana, que es realmente simpático. Les recomiendo, no se la pierdan por su delicioso gracejo gaditano y andaluz. En la introducción de los reportajes, en el primero, el himno, o sea, la música del primero, ponemos el himno anarquista a las barricadas. En el segundo, la música nocturna de las calles de Madrid de Boccherini. Abre el programa el tema mítico de Los Secretos, Ojos de Gata. Espero que disfruten. Comenzamos. Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído, te sirvo y no pagas. Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata. Loco porque me diera la llave de su dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Con él quiero beber, el alcohol me acuno entre sus mantas y soñé con sus ojos de gata, pero no recordé que de mí algo esperaba. Desperté con resaca y busqué, pero allí ya no estaba. Me dijeron que se mosqueó porque me emborraché y la usé como almohada.
ahí que yo era un chaval ordinario. Pero ¿cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario? Pero ¿cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario? Los reportajes de la diáspora. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos manda el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y con valor. Manda la bandera revolucionaria que del triunfo sin cesar nos lleva en pos. Manda la bandera revolucionaria que del triunfo sin cesar nos lleva en pos. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos mandan tener. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y con valor. Manda la bandera revolucionaria que del tiempo sin cesar nos lleva en pos. Manda la bandera revolucionaria que del tiempo sin cesar nos lleva en pos. En pie pueblo obrero a la batalla, hay que derrocar a la reacción. A las barricadas, por el triunfo de la confederación. A las barricadas, por el triunfo de la confederación. Nací en León en 1896 en una familia obrera y socialista. Dejé los estudios a los 14 años y me puse a trabajar para ayudar a la economía familiar, primero en una herrería,
después en un taller de montaje de lavadoras de mineral y por último en los talleres de la Compañía Ferroviaria del Norte. A los 17 años me afilié en la UGT y participé en la huelga general de 1917. Pasé 15 días en prisión al ser acusado de lanzar al río a un esquirol y de formar parte de una brigada de sabotajes. Además, fui expulsado tanto del trabajo como del sindicato. Por entonces me negué a incorporarme al ejército. Me oculté en Asturias y pasé a Francia, donde contacté con los grupos anarquistas y la CNT. A primeros de 1919 me encontraba en la zona minera de La Felguera. Allí en marzo fui detenido y una vez descubierta mi condición de prófugo, me ampliaron la duración del servicio militar y me obligaron a realizarlo en Marruecos. Alegué que padecía una hernia y una vez ingresado en el Hospital Militar de Burgos, conseguí evadirme para volver a Francia, donde trabajé en los talleres de la Renault. En marzo de 1920 me trasladé a San Sebastián y entré en contacto con cenetistas riojanos y aragoneses que trabajaban en las obras del Gran Cursal, formando un grupo llamado Los Justicieros. Preparamos un atentado contra Alfonso XIII, que iba a inaugurar el casino. Yo me encargué de comprar los explosivos, pero la policía descubrió el complot. Escapé a Zaragoza, donde participé en el intento de crear una federación nacional de grupos anarquistas. Después de mi viaje por Andalucía, en febrero de 1921, para convencer a los militantes de que se sumaran al proyecto, me trasladé a Barcelona, donde la situación social había llevado a la CNT a la clandestinidad y a la formación de grupos que respondieran al terrorismo patronal. Para adquirir armas asaltamos una fábrica metalúrgica en Éibar. Regresé a Zaragoza para trabajar en una cerrajería. También en la capital maña había aparecido el pistolerismo patronal y se aceleraban los procesos pendientes. La CNT respondió con la huelga general y los acusados fueron absueltos. Entre ellos se encontraba Francisco Ascaso, acusado de haber asesinado a un periodista. Con él entablé una larga amistad. En el verano de 1922 volví a Barcelona y formamos un grupo al que llamamos Crisol, y al poco tiempo cambiamos de nombre por Los Solidarios. Entre sus fines estaban mantener las estructuras sindicales de la CNT, hacer frente al pistolerismo patronal y crear una federación anarquista. Mi teoría de la revolución social estaba basada en el golpe de Estado insurreccional. En esas fechas asesinaron a Salvador Seguí y la respuesta fue la muerte del cardenal de Zaragoza, Juan Soldevila Romero. Me encontraba en Madrid preparando la Conferencia Nacional Anarquista cuando me detuvieron acusado del atraco de Éibar, de preparar un atentado contra el rey y de desertor. Me presentaron en la prensa como un experto atracador, un terrorista y un ejemplo de criminal nato. Gracias a las gestiones de mi abogado terminé siendo puesto en libertad. De regreso a Barcelona me enteré que Ascaso había sido detenido en Zaragoza acusado de la muerte de Soldevila. La situación era confusa en la CNT y se oían rumores de golpe de Estado. Los solidarios pensaron que había que preparar una huelga general insurreccional, para lo que hacía falta dinero, y así se planeó el atraco a la sucursal del Banco de España en Gijón el 1 de septiembre de 1923. Ascaso fue detenido, aunque a los pocos días lo liberamos, y yo logré escapar vestido de sacerdote y estuve escondido hasta que en noviembre, proclamada ya la dictadura de Primo de Rivera, pasé a Francia, donde participé en cuantas conspiraciones se organizaron contra la dictadura. Las autoridades españolas habían aumentado su presión para que las francesas encarcelaran o expulsaran a los exiliados, por lo que decidimos hacer una gira de más de un año por Sudamérica, donde era muy abundante la emigración hispana y así poder aumentar los apoyos y recaudar fondos. Trabajé en diferentes oficios, contactamos y organizamos sociedades obreras afines y realizamos asaltos a oficinas bancarias. El dinero obtenido fue destinado a la prensa anarquista local, al mantenimiento de escuelas o enviarlo a España. En abril de 1926 volvimos a Francia.
Poco después la policía me detuvo acusado de intentar atentar contra Alfonso XIII en su visita a París. Tanto el gobierno español como el argentino pidieron mi extradición, y durante los meses siguientes se libró un pulso entre los abogados defensores y las embajadas por retrasar o acelerar el procedimiento. Un año más tarde fui puesto en libertad y expulsado a Bélgica. Tras una breve estancia en Bruselas, regresé de forma clandestina hasta que fui detenido en Lyon en abril de 1928 y encarcelado durante 6 meses por incumplir la orden de alejamiento. En Bruselas me enteré de la caída de Primo de Rivera y de la proclamación de la Segunda República. Regresé a España junto a Ascaso y establecí mi residencia en Barcelona, donde fundé la Federación Anarquista Ibérica. Como otros anarquistas me di cuenta pronto que los políticos republicanos, apoyados por los socialistas, iban a realizar reformas que no iban a ser de fondo. Se rehizo el grupo Los Solidarios, ahora con el nombre de Nosotros, y participé en las revueltas anarquistas de 1932 y 1933, así como en la Revolución de Asturias de octubre de 1934. Durante la etapa republicana fui detenido en 7 ocasiones, y en 3 de ellas acabé con mis huesos en la cárcel. Estos fracasos me llevaron a defender que la CNT no boicoteara las elecciones de febrero de 1936, y fue una de las causas por las que ganó el Frente Popular las mismas. Logramos parar el golpe de Estado en Barcelona, y en uno de los enfrentamientos murió mi amigo Ascaso. Al crearse el Comité Central de Milicias Antifascistas, me hice cargo de la asesoría del Departamento de Guerra, pero no me encontraba cómodo en un organismo burocrático y encabecé una columna de milicianos enviada al Frente de Aragón para tomar Zaragoza. No lo logramos, pero realizamos colectivizaciones de los territorios ocupados según avanzábamos hacia la capital aragonesa e instaurábamos en ellos el comunismo libertario. En noviembre de 1936 me trasladé a Madrid para apoyar su defensa ante la ofensiva de las tropas sublevadas. A mi columna le tocó defender el sector de la ciudad universitaria, que terminaría cayendo. Cuando estaba inspeccionando las zonas de combate, recibí un disparo que me causó la muerte. Tenía 40 años. Sobre mi muerte se ha escrito mucho, y ninguna de las teorías ha podido comprobar que es totalmente cierta. Un tirador franquista, un accidente, un traidor, un agente de Stalin, vaya usted a saber. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian al poder. Buenaventura Durruti fue básicamente un trabajador. Él fue un obrero, y esa es su principal virtud y su principal característica. Lo que motivó, lo que movió y las realizaciones y la esperanza que llegó a generar el personaje de Durruti está en la memoria colectiva, que todavía no ha desaparecido. O sea, mi madre y eso me contaba de que los obreros le adoraban y lo que decía se lo creían. Tuvo la valentía de exponer su libertad, su integridad física, incluso su vida, por el bien común. Ha tenido, gracias sobre todo a la historiografía extranjera, una proyección internacional que es lo que lo convierte en uno de los personajes leoneses de mayor impacto escrito y documentado en toda la historia. Muy cerca de donde hoy se levanta en León este monumento a su memoria y a la de otros muchos anarquistas, nace en 1896 el pequeño Durruti. A los 14 años deja de estudiar y aprende en un taller el oficio de metalúrgico. Allí se inicia en el sindicalismo, en la UGT, de donde acabará siendo expulsado por mantener posturas revolucionarias. Ya en Barcelona y dentro de la CNT, Durruti inicia unos años de idas y venidas con varios pasos por prisión, exilios y una fuerte persecución policial, acusado de atracos y asesinatos junto a un grupo de ilustres anarquistas. Es muy injusto el tratar de juzgar su actuación desde la óptica actual. Hay que situarlo en la época del pistolerismo en Barcelona, donde los anarquistas tenían que refugiarse en la defensa armada porque los ataques eran armados por parte de la patronal y con la colaboración de la policía.
El líder obrerista Durruti y el comandante Pérez Farrás marchan al frente de esta invencible caravana que devolverán sus libertades al pueblo hermano, al noble pueblo aragonés. Con el inicio de la guerra, Durruti regresa a España y pronto se convierte en un verdadero ídolo. Logra detener el alzamiento en Barcelona y abandera la mítica columna Durruti. A los coches, ¿qué haces aquí? ¿Estáis listos? Durruti, que acababa de llegar a Madrid para ayudar en su defensa, morirá abatido por una bala en circunstancias aún sin aclarar el 20 de noviembre de 1936. La verdadera dimensión del personaje se apreciará en su multitudinario entierro en Barcelona. Beaucoup d'émotions. C'était vivant, c'était pas quelque chose comme on voit derrière les cercueils, les gens qui... Non, ça bougeait, les gens se parlaient, les gens pleuraient. Moi, ça m'a fait l'impression qu'ils enterraient un homme, mais que son idéal était toujours parmi cette foule mouvante là, qui n'avait pas abandonné. Sin duda, en esa época, esas multitudes, pues reflejan que los trabajadores no necesitábamos de referentes fabricados por el capitalismo y el consumismo. Nos sentíamos unidos en alguien que era como nosotros, un trabajador, y esas multitudes pues han sido el entierro más multitudinario de la historia de España. Tanta gente va porque tanta gente se identifica con él, incluso en algunas de las personas que asistieron de él como niño, desde Vicente Aranda a, por ejemplo, Ray Ferrer, que hizo un libro de viñetas sobre él. Lo que se recuerdan es que las familias, los padres, las madres les decían: recuerda este momento, recuerda lo que estás viviendo. Ahí anda Durruti, nuestro Durruti. Durruti, armazón de gigante y corazón de niño, músculos de acero. Afortunadamente para León es la cuna de Durruti. Durruti, al cabo del tiempo y por los hechos históricos, se convirtió en un símbolo. Es imposible leerse un libro de historia contemporánea española, de movimiento obrero, que no cite la figura de Durruti y que no hable del fenómeno de las colectividades. En ese mundo de esas teorías ha sido uno de los personajes más importantes. Eso, un ejemplo. Durruti es un ejemplo. Es un ejemplo de coherencia, es un ejemplo de honestidad. Durruti, Durruti no ha muerto porque es inmortal. Espacio publicitario. En Ditali Pizzas y Comidas, la más amplia variedad de cocina italiana e internacional en Buenos Aires. Pastas, pizzas, guisos, carnes, todo elaborado al estilo de la nonna. Variado y completo menú ejecutivo. En Maipú 902, esquina Paraguay. Ditali, un trocito de Italia en Capital Federal. Teléfonos 4311 1972, 4311 1972, WhatsApp 11 68 61 0081, 11 68 61 0081. Ditali, pizzas y comidas, Maipú 902, esquina Paraguay, en Capital Federal. Ditali, un trocito de Italia en Buenos Aires. Con la poliurea, olvídese de las filtraciones. Losas, techos, terrazas, piscinas, comercios, fábricas, tanques, instalaciones deportivas, bodegas, barcos. En Imperlatam Grupol usamos poliurea de alta calidad importada de Europa, con los más altos estándares de rendimiento, que impermeabiliza y protege las superficies del desgaste y la corrosión y no es dañina para el medio ambiente. Llame al 11 32 39 80 28. Cuente su necesidad y le daremos presupuesto sin compromiso. Diga adiós a las filtraciones. Imperlatam Grupol 11 32 39 80 28.
A pasos del Congreso se encuentra el Resto y Café Regina, con un ambiente cómodo y agradable y un excelente servicio. Promos espectaculares en desayunos y meriendas, pizzas, pastas, empanadas, hamburguesas, carnes, pescados. Variado y completo menú ejecutivo a un precio muy conveniente. 2x1 en burgers los martes, jueves y sábados. 2x1 en pastas los lunes, miércoles y viernes. En delivery y takeaway. Regina Congreso, Perón 1502, esquina Paraná. Teléfono 11 59 72 84 83. WhatsApp 11 48 89 39 83. Regina Congreso, Perón 1502, esquina Paraná. Pinturerías Interglass, Sociedad Anónima. El más amplio surtido en pinturas nacionales y de importación. Al servicio del profesional y del particular en sus 2 delegaciones. Avenida Sargento Cayetano Beliera, 1330 Pilar. Avenida Libertador San Martín, 302 Cardales. Y Avenida San Martín, 133 Escobar. En Pinturerías Interglass, Sociedad Anónima, encuentra todo lo necesario para satisfacer sus necesidades de pintura. Para más información, llame al 0230 447 3432 o contacte por WhatsApp al 11 64 68 25 82. Pinturerías Interglass, Sociedad Anónima, en Pilar, Cardales y Escobar. Fin de espacio publicitario. Los reportajes de la diáspora. Los reportajes de la diáspora.
Mira, Isabel, yo no voy a decir qué ideas tenías tú hasta prácticamente anteayer. Claro que sí. ¡Viva nuestra presidenta! La actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, yo la tuve durante 1 año y medio en Radio Intercontinental de Madrid. Ayuso es pues una especie de... Era una falangista de rompe y rasga. Community manager de un perro, creo que era, ¿no? De rompe y rasga. Además, una falangista furibunda. O sea, no es mucho más. Me perseguía por los pasillos como un caniche. Y que ya veremos, y dándome lecciones, o sea, no es tan fácil. Luego... Para que yo le hablase... España dentro de España. ¿Madrid qué es si no es España? En fin, llegaba a ser pelín agobiante. Te quiero decir que esa le quedan muchos años de maduración. Pero uno siempre ha sido, en fin, ha tenido vocación didáctica con sus flechillas. Prudente, ¿no? Digo flechillas porque yo estuve en la OGE durante muchísimos años. Los informes... Bueno, de repente Isabel Díaz Ayuso desaparece de la Inter, yo le pierdo la vista y muchísimos años después me entero de que está en el PP. Digo, bueno, una más. Una cosa es lo que veis por fuera, pero luego... Muchos años después me la encuentro, claro, el eterno retorno de Nietzsche. Los pactos entre 2 y 3 son complicadísimos. Me la encuentro... en la sala de maquillaje del Gato al Agua. Entro yo a maquillarme y me la encuentro. Y entonces se levanta muy azorada, como muy violenta, me coge del brazo y hace una parte conmigo. Me dice, oye, Eduardo, que aunque yo estoy en el PP, como sabes, tal... El líder de Podemos echó en cara a los muertos en las residencias a Díaz Ayuso, cuando él era responsable de los geriátricos. Yo he tenido que gestionar la sanidad, hemos tenido que gestionar las residencias. Ha dicho que usted gestionaba la sanidad de las residencias. Aquí hay un responsable político el debate es que la derecha más rancia de este país ha privatizado... Déjame que termine, por favor. Que tiene la competencia... ¿No te acuerdas lo que digo? ¿No te acuerdas? La gestión de las residencias no era cosa de Iglesias. Así quedó reflejado en la orden ministerial publicada en el BOE el 24 de marzo, en la que se especifica que se facultaba a las comunidades autónomas para la gestión de las residencias en función de la situación epidémica y asistencial de cada centro. Es que hay más de 100 residencias medicalizadas ya. Tenemos medicalizadas 204. En ningún momento la intención era medicalizar ni gestionar. Lo ocurrido en las residencias es un auténtico drama y durante la primera ola fue precisamente en la Comunidad de Madrid donde hubo el mayor número de defunciones. Quiero preguntarte, ¿qué ha ocurrido en la Comunidad de Madrid que no ha ocurrido en otras comunidades? ¿Qué ha pasado para que haya esos datos tan aberrantes? En la Comunidad de Madrid han ocurrido 4 cosas. Aprobó un protocolo que impedía el traslado de buena parte de los mayores de residencias enfermos a hospitales y no utilizó ninguna de las 3 alternativas que tenía en su mano. Ni medicalizó las residencias, ni trasladó a los mayores al hospital de campaña del IFEMA, ni trasladó a los mayores a los hospitales privados. En los 20 días posteriores a la aprobación del protocolo, fallecieron más de 5.000 personas sin recibir atención hospitalaria. El 84% de los residentes fallecidos en ese periodo lo hicieron en la propia residencia y no en un hospital. En condiciones normales ese porcentaje está por debajo del 20%. PP y Vox impiden que se investigue lo sucedido en las residencias de Madrid durante la pandemia. Ante esta noticia de hace unos días se me ocurren 2 únicos escenarios posibles. Caso hipotético número 1, que los tuits que me he inventado antes no vayan tan desencaminados y los partidos de derechas realmente se hayan puesto de parte de Iglesias. Y caso hipotético número 2, que PP y Vox sean una escoria que se ha pasado más de 1 año mintiendo, mientras que miles de vidas de ancianos realmente les importaban una puta mierda. Vamos a ver qué pasó. ¿Quién fue el verdadero responsable de la gestión de las residencias durante la pandemia? Los caciques de la Comunidad de Madrid han estado más de 1 año diciendo esto.
Y el primer derecho social que tienen los españoles es que sus gobernantes no se rían de ellos a la cara, como usted hace todos los miércoles. Usted asumió el mando único de las residencias de mayores, es decir, el único que manda en este tema. Bajo su tutela, señor Iglesias, han muerto 16.000 personas mayores. Y esto no es un número, esto es un drama. Por cierto, una muestra de su fiabilidad. Bajo su tutela, señor Iglesias, han muerto 16.000 personas mayores. Quien toma hoy las decisiones hasta que acabe el estado de alarma en materia de residencias de ancianos se llama Pablo Iglesias Turrión. ¿Dónde está la culpa? Mire, yo hago una pregunta. ¿Alguien ha visto a Pablo Iglesias durante estos 3 meses hacer algo por las residencias de mayores? Pero se dice que las competencias son de las comunidades, es lo que dice Pablo Iglesias y el gobierno. Pero Pablo Iglesias es el vicepresidente social del gobierno, con unas competencias claras en materia social. Y el mando único y la responsabilidad somos un país y lo tiene el ministerio, el gobierno. Así que no se esconda el señor Iglesias, que ahora se ha ido hablando de lo público y de lo privado, porque él tenía autoridad sobre todas las residencias. ¿A cuántas residencias fue usted? Bueno, sobre cómo se gestionó el pico de la pandemia en las residencias de mayores, en su día Isabel Díaz Ayuso aseguró que esos centros estaban medicalizados, pero hoy la mujer a la que le adjudicaron ese contrato lo ha negado ante la Asamblea. Es más, ha confirmado que había orden expresa de no derivar a los mayores enfermos a los hospitales. Marzo y abril de este año. La pandemia se ensaña de forma inmisericordia con las residencias de mayores. Isabel Díaz Ayuso presume de que muchas de las madrileñas están medicalizadas. Es que hay más de 100 residencias medicalizadas ya. Tenemos medicalizadas 204 con un plan de choque que además ha servido ahora de modelo a otras comunidades autónomas. Afirmaciones que el tiempo ha revelado falsas. Lo ha reconocido hoy en la Asamblea de Madrid la mujer en cuyas manos supuestamente se puso ese plan de choque. Doña Encarnación Burgueño Jerez. Es hija de Antonio Burgueño, director general de Hospitales de Esperanza Aguirre, ideólogo de la privatización de la sanidad madrileña y asesor externo de Ayuso para la crisis del coronavirus. Soy Antonio Burgueño, director de Hospitales de Madrid. Pero ella asegura que la eligieron porque estaba preparando un proyecto con residencias. Ya habíamos presentado alguna propuesta. Una autónoma sin experiencia y sin trabajadores para un reto mayúsculo: atender las 500 residencias madrileñas con más de 50.000 residentes. En ningún momento la intención era medicalizar ni gestionar. Reconoce que su labor para la comunidad no fue medicalizarlas y que, como no tenía empleados, llegó a un acuerdo con una empresa de ambulancias cuya aportación de recursos fue más que modesta. En total, para todas las residencias, ¿de cuánta plantilla contaba usted? Pues estábamos hablando de 3 equipos, 4 equipos. ¿De cuántas personas? De 3 personas. O sea, con 9 personas, ustedes vieron todas las... Era un estudio. También ha relatado el horror que vivieron las residencias madrileñas durante los 12 días que trabajó para la comunidad. Algunas llevaba 10 días sin ir médico, en otras tenían fallecidos sin... cuerpos de fallecidos sin recoger. Y ha dejado una importante revelación. Dice que conocía los protocolos para no derivar a los residentes a hospitales públicos que la comunidad niega. Cuando habló con Carlos Moore, le explicó que había unos protocolos para no derivar a personas mayores de residencias a hospitales. Claro, yo lo conocía. Oficialmente, cerca de 6.000 personas mayores han muerto en las residencias madrileñas por COVID. En los 20 días posteriores a la aplicación de esos protocolos que usted denuncia, fallecieron en residencias de la Comunidad de Madrid 5.343 mayores. ¿Cree que alguno de ellos se pudo salvar si lo hubiesen derivado a un hospital? Pues yo quiero creer que sí, y por eso es por lo que también me opuse de esa manera radical a los protocolos. No tengo la seguridad, pero yo quiero creer que sí. El Ayuntamiento de Madrid sí ha sido posible el acuerdo y en la comunidad no. Esta tarde se reúne usted con el alcalde Almeida. No sé si hay una forma distinta de hacer política en una institución y en otra. Es cierto también que las competencias municipales no son las mismas que las autonómicas. Yo he tenido que gestionar la sanidad, hemos tenido que gestionar las residencias, tenemos que gestionar los impuestos de la comunidad entera y tenemos la relación directa con el Gobierno de España. Entonces es cierto que son distintas competencias. Ya, Presidenta, ha dicho que usted gestionaba la sanidad y las residencias. O sea que nos está diciendo que gestionó las residencias, no fueron competencia entonces del mando único. Bueno, ya estamos, no. No, yo lo que digo es que las competencias autonómicas... No quiero yo... Sí, pero que ya empezamos con lo de la... A ver, la gestión de los servicios sociales... A ver, el Ayuntamiento tiene unas plazas, la Comunidad de Madrid tiene otras, pero la gestión de los servicios sociales de las propias, como de los hospitales de la comunidad, es decir,
que las competencias autonómicas y las competencias municipales no son iguales, pero durante el mando único de esta gestión es cierto que había unas directrices concretas políticas tanto en la sanidad como en las propias residencias, que es algo de lo que yo aún no he hablado, pero sí. Presidenta, nos había anunciado que el hospital de Valdebebas se lo van a entregar el próximo sábado. Si todo va bien, ¿se lo van a entregar ese día? Lo tenemos para el 31 de octubre, que era la fecha inicial. La verdad es que es toda una proeza, teniendo en cuenta que es un hospital que se ha construido en tan solo 3 meses. Esto es gracias a 1.350 personas que están trabajando todo el día, las 24 horas del día, para tenerlo a tiempo. Y además ahora ya lo que vamos a necesitar son muy pocos días para dotarlo con todas las infraestructuras por dentro, de los equipamientos, etcétera, pero hablamos de muy pocos días. Así que a principios de noviembre Madrid podrá celebrar y dar un mensaje al mundo, y es que tiene un nuevo hospital público que va a ser uno de los más grandes de España, que está encima junto a un aeropuerto y que tiene unas infraestructuras únicas. Va a permitir, por ejemplo, algo que yo vi el otro día y que me quedó sorprendida, y es que los pacientes, por ejemplo, puedan caminar y estar al aire libre. Los pacientes, dependiendo evidentemente, ¿no?, de la patología que tengan, pero que esto nos ayuda mucho también a combatir el virus. Entonces tiene unas infraestructuras únicas y va a tener también un almacén central que va a permitir que, por ejemplo, todo el material que llegue al aeropuerto de Madrid-Barajas se quede primero en este hospital y en el almacén central, y de ahí distribuirlo al resto de los hospitales de la Comunidad de Madrid, con lo cual es más ayuda en su logística y va a ser mucho más económico a la hora de dotar luego de medicamentos, equipamiento, etcétera, al resto de los hospitales. Presidenta, ¿a cuántos sanitarios ha contratado para el hospital de Valdebebas? Pues estamos ahora mismo en esa contratación. Lo que se está viendo sobre todo es el refuerzo que venga desde otros hospitales y con ello hacer ese operativo para que el hospital, que está ya a punto de entregarse, tenga a todo el personal dispuesto. Disculpe, pero entiendo que, por lo que usted dice, van a tomar personal sanitario de otros hospitales. Al hospital de Valdebebas, claro, al hospital de Valdebebas no le va a faltar ni material sanitario ni le va a faltar ningún tipo de personal, y lo que está haciendo ahora la Comunidad de Madrid son las contrataciones, eligiendo el material y todo lo que necesita. ¿Y no se arriesga a que otros hospitales de la Comunidad de Madrid, de donde no va a faltar nada? Es decir, es una buena noticia. No van a quedar desasistidos. Quiero decir que donde parece que hay una mala noticia, no va a quedar, no, es un nuevo hospital, que es una muy buena noticia, y lo que va a haber es una reorganización de efectivos sanitarios para que se pueda. No va a faltar nada. Es decir, es una muy buena noticia que Madrid tenga un nuevo hospital con 1.000 camas y va a tener casi tantas UCIs como tienen otras, todas, una provincia entera de España. Disculpe, presidenta, es que a mí no me le va a faltar de nada. No me salen las cuentas. O sea, si coge a personal sanitario de otros hospitales y lo traslada al hospital de Valdebebas, sabiendo la presión que está habiendo. Sí, pero porque se van a duplicar, porque se van a reorganizar. Pero es que yo no soy la persona responsable de los recursos humanos de la Consejería de Sanidad. Yo creo que la presidenta de la Comunidad no tiene que entrar al detalle de cómo van a reorganizar los turnos, el material. Yo creo que eso a mí no me compete. A mí lo que me compete es haberle dicho a la Comunidad de Madrid, a la Consejería de Sanidad, quiero y creemos que ha de haber un hospital en tal lugar, y la proeza de construir en tan solo 3 meses un hospital que va a sorprender al mundo es lo que a mí me ha de ocupar, y que por supuesto el personal sanitario de la Comunidad de Madrid esté respaldado, que esté trabajando en las mejores condiciones y que no falte, que es lo que vamos a garantizar, que no falte, pero yo no he de bajar a esa letra pequeña, como comprenderán. Son preguntas que no se le hace a un presidente autonómico normalmente. Mi responsabilidad es que haya un hospital público funcionando de la máxima calidad en los próximos días. Entiéndame, presidenta, va a inaugurar un hospital. Parece, en fin, lógico preguntarle los recursos no le va a faltar humanos de nada que los van a atender. O alguien que directamente ocupa tu casa, porque como ha pasado tantas veces, una mujer se va, incluso con gente mayor, que aquí nadie respeta nada, se va unos días de vacaciones o se va unos días al pueblo, donde sea, y cuando vuelve, que le han quitado la casa. Eso no existe, no hay ninguna. Primero porque el domicilio que se ha obtenido ilegalmente, es decir, si entra una persona en mi casa y se queda a vivir en ella y yo llego a los 2 días y esa persona lleva allí 48 horas, está cometiendo un delito. No existe la posibilidad de que esa persona haga suya esa vivienda. ¿Cuántas veces ha pasado esto? Pues esto nos está llegando en muchas ocasiones, este caso. Pero y se da en toda España. Sí. Bueno, solamente la oficina que nosotros hemos puesto en marcha en Madrid para ayudar a familias, estamos recibiendo del entorno de 1.500 llamadas anuales.
El requisito jurisprudencial para que un domicilio tenga la consideración de tal es que tenga un origen legítimo. Violentar un domicilio para obtener para entrar a una casa a vivir, evidentemente no es un origen ilícito. La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Porque usted da por hecho que la comisión es de 300.000 euros. Bueno, la información es que la comisión es de 286.000 euros, lo cual es un importe suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias, porque ya no es una cuestión solo del Código Penal, es una cuestión de la ley del alto cargo de la Comunidad de Madrid, que prohíbe contratar con familiares o con personas interpuestas. Contra él, porque es una declaración de una lógica aplastante. Quiero decir que es muy difícil entender en un sistema democrático, en un Estado de Derecho, llámese como le dé la gana, con una serie de controles, que alguien pueda contratar con su hermano, que no se dedica en absoluto a eso, porque además es que no solo es el tema de la comisión, es el tema de la estafa, que de la que nadie quiere hablar, porque estos señores además entregaron unas mascarillas que valían 10 céntimos y las estaban vendiendo a 6 o 7 dólares. Que esto, claro, en internet la gente salió diciendo, oiga, a tal punto, fíjate que creo que es Sotillo de Ladrada, el pueblo donde... Sí, Ávila, creo, ¿no? Sí, era su hermano y un señor que era allí. Pues en el ayuntamiento, como ella donó las mascarillas que trajeron, las tenían puesto allí en la página del ayuntamiento una foto con las mascarillas diciendo Isabel Díaz Ayuso, gran hacedora y benefactora del pueblo, hija del pueblo, etcétera. Bueno, pues cuando se descubrió que es que lo que se habían pagado unas mascarillas FFP2 que valían una pasta y lo que se había entregado era una puñetera mierda. Entonces, así como en el Ayuntamiento de Madrid saltó un control y tuvieron que devolver pasta, aquí no. Quiero decir que es tan vergonzoso que en el ayuntamiento que tenían puesta esa foto, cuando salió este escándalo de que había una estafa, además de la comisión, han quitado la foto. Porque estaba allí la mascarilla en cuestión y se podía ver que no eran FFP2. En fin, entonces aquí hay dos casos. Uno ese y otro que entidad pública compra, hablando en plata, 100 BMWs, les entregan 100 Seat Panda, firma y los paga. Pues es una entidad pública muy especial. Y ya te digo, lo de Pablo Casado es alucinante que por decir eso le rebanen el gaznate. Imagínate cómo es el nuevo Partido Popular. Claro, después de este episodio inaudito de ayer, inaudito, ver a una jefa de protocolo placando a un ministro. Qué buenas maneras, presidenta de la Comunidad Díaz Ayuso, qué buenas maneras. Esto ya no es una bobada, esto ya lo de ayer es un bochorno. Ayer alguien en la Comunidad de Madrid perdió el norte y no fue la jefa de protocolo, sino quien le encargó o consintió en que actuara de esta manera con un ministro. No, es que es el acompañante de la ministra de Defensa, lo que tú quieras, es ministro, si se lo habéis puesto en la silla. Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Pues estará invitado o no, pero sigue siendo un ministro del Gobierno de España. Ocupa, dijo el alcalde Almeida, que también a veces dice ocupa de aquí. Que no querían que estuviera, que venía a provocar, que venía no sé qué, pero estaba, ¿no? Y es un ministro. Que ya estaba la ministra Robles en representación del Gobierno. Dices ya, y en la tribuna de autoridades también estaba el señor Núñez Feijóo en representación del Senado, supongo. Es verdad que es senador. Dices, no, va en representación del PP, no, pero si este no es un acto de partidos. Que por muy presidente que seas de un partido, tener cargo en un partido no te coloca por delante de un ministro del gobierno en el protocolo, digo yo. Es que Bolaños iba como acompañante. Bueno. Cuando estudiaba geografía, mi maestro me decía que en el centro está Madrid. Pero tengo una sospecha que está más a la derecha, igualito que Bertín. Aunque su alcalde es muy gracioso, bonachón y muy chistoso, no es el que me gusta a mí. La presidenta es macronista, qué pedazo de humorista, lo menor de todo Madrid. Parece angelical, pero es que abre la boca y suelta cada gran barbaridad. Con lo que dice
dice yo me río, siempre una jata. Me gusta Ayuso, me gusta Ayuso a mí, pero no puedo yo votarla, no vivo en Madrid. Fue ganando confianza, siendo el perro de Esperanza, y al final va a ser un león, porque ya lo ha demostrado, que se ha comido a Casado y ahora va por el feo. En la tele o en la radio siempre va diciendo algo, sea mentira o sea verdad. Es Aznar sin el bigote, que Rajoy sin chapapote, miente más que Donald Trump. Le gusta presumir que lo mejor es Madrid, aunque por ello tenga que decir que sin atasco todo el día no podría vivir. Me gusta Ayuso, me gusta Ayuso a mí, pero no puedo yo votarla, no vivo en Madrid. Los menús para los chiquillos, coman poco dinerito, Televisa o Burger King. Si hace falta mascarilla, con su hermano se las pilla para quitarse en Pekín. Como tiene poca basta, el dinero se lo gasta, algo más que poco más. Pegando capotazos, sobre todo a los sanitarios, hasta darle las tocas. El hospital central que costó un dineral, sin personal pues no vale para nada. Pero para irse a tomar caña, mucha libertad. Me gusta Ayuso, me gusta Ayuso a mí, pero no puedo yo votarla, no vivo en Madrid. En Madrid no tengas duda, le soltó a una viuda, no te encuentras con fluencia. Siempre anda como ida, la mirada más perdida que le dice a Sabater. Los de Vox están que trinan, porque ella es que adoctrina, fomentando la igualdad. Pero no se han dado cuenta que para la presidenta la igualdad es que igual le da. Como yo soy del sur y hablo en andaluz, lo de votar no sé si entenderá. Votar con Evo significa arcarao ya. Me gusta Ayuso, me gusta Ayuso a mí, pero no puedo yo votarla, no vivo en Madrid. Me gusta Ayuso, me gustaría más de que pudiera yo votarla, al carajo ya. Se me olvidaba, el sábado pasado fue coronado Charles III como rey británico. Por fin el Oreyes, como se le conoce en mi tierra, reina en la pérfida Albión. Salud y república.
Y llegamos al final y nos despedimos hasta el próximo miércoles, donde, como saben, habrá más, pero no mejor, porque es imposible. Chao.